Ahora, amigos, de inmediato, como es usual en el programa, vamos a compartir con ustedes y vamos a entrevistar a algunos candidatos al Congreso de la República. Esta vez vamos a hablar con Carlos Glave Testino. Él va con el número 27 del partido Juntos por el Perú, quien nos va a hacer llegar sus propuestas. ¿Qué es lo que él propone de llegar al Congreso de la República? ¿Cómo está usted, Carlos Glave? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos por favor sus principales propuestas de llegar al Congreso de la República. Claro. Sí, acabamos el día de hoy de hacer la presentación de todos los candidatos de Juntos por el Perú, con Verónica Mendoza a la cabeza para la presidencia de la República, y justo acabo de escuchar una oferta o una propuesta presidencial de mano dura. Nosotros en Juntos por el Perú estamos proponiendo una mano amiga. Creemos que es fundamental y justamente se ha lanzado la propuesta en general de los que vamos al Congreso por Lima, de Juntos por Lima. Juntos por Lima, en donde tenemos tres ejes fundamentales. El asunto de una vivienda digna. Nosotros en el actual momento de la pandemia estamos viendo cómo existe la necesidad de hacer las políticas que dicta la autoridad sanitaria del aislamiento. En este momento es el confinamiento voluntario porque está abierta la actividad comercial, pero ¿cómo se puede pedir aislamiento de las personas en viviendas hacinadas? Entonces creemos que es necesario hacer realmente devolver a la ciudadanía el derecho a la vivienda. En la Constitución del 93, independientemente de las discusiones sobre si los derechos de la salud, la educación y en general los derechos sociales, los derechos civiles y culturales no están dentro de los derechos fundamentales, nos podrían incluso decir, sí, están dentro de los derechos, salieron del título de derechos fundamentales. No es casual de que la Constitución del 93 retira la palabra social, dice Estado democrático de derecho, contrario a lo que decían las constituciones anteriores, Estado social y democrático de derecho. Pero hay un punto que es importante. Se retiró el derecho a la vivienda digna. Entonces nosotros creemos que se debe retomar ese derecho y debemos pelear porque la ciudadanía tenga un derecho a una vivienda digna, apoyando la autoconstrucción. Dígame, señor Glave, al decir que la gente, que los peruanos tenemos derecho a una vivienda digna, ¿qué significa esto? ¿Que ustedes se comprometen a sanear los servicios básicos de todas las viviendas de nuestro país? Efectivamente, el tema es, o sea, no se trata del compromiso que nosotros tengamos. Lamentablemente tenemos problemas con la conexión y con el contacto con Carlos Glave Testino. Él es candidato para el Congreso de la República por el partido Juntos por el Perú, que como bien él lo explicaba el día de hoy, hicieron pues la presentación, ¿no?, de los diferentes figuras y rostros que van a acompañar a Marisa Glave, iba a decir, a Verónica Mendoza en esta contienda electoral. Díganos, señor Glave, por favor, le preguntaba, ¿no?, si es que esto significa que ustedes están ofreciendo a todos los peruanos, a pesar de que algunos vivimos o algunas personas viven en condiciones sumamente complicadas, de sanearles por completo las viviendas, de darles luz, agua y desagüe, que es lo que le falta a muchos peruanos. Ese es otro de los puntos que estamos planteando en estos tres ejes fundamentales de vivienda digna, de servicios, en donde se incluye obviamente el agua. El agua, además, no estaba dentro de los derechos de las personas en la Constitución del 93 y se hizo una reforma constitucional en el periodo congresal anterior por parte de una propuesta de la izquierda. Entonces, nosotros creemos que sí es necesario también, fundamentalmente, dotar a todos los peruanos de derecho a agua, justamente en situaciones como en la pandemia. Y otro tema importante también es el asunto del derecho al Internet. En estos momentos, por ejemplo, estamos viviendo que existe un gran abandono y una gran descompensación de los pacientes crónicos, que es uno de los temas fundamentales. Y la teleconsulta es algo fundamental, algo muy importante, y no tenemos la
cobertura del Internet para toda la comunidad. Entonces, como ha planteado Verónica Mendoza, también es otra parte de los derechos que tenemos que establecer, los derechos a Internet. Bueno, ahora entonces, le comento otra cosita, señor Glave, y es la propuesta de cambiar la Constitución del 93. ¿Para usted también es necesaria? ¿En qué aspectos podría darse este cambio? ¿O es que no solamente lo están evaluando, o si es una propuesta concreta de este grupo político? Como hemos mencionado, aparte, déjeme terminar el último de los puntos, de los ejes fundamentales de nuestra propuesta de Juntos por Lima, es el asunto de un transporte digno, de un transporte salubre, un transporte que no exista tantas aglomeraciones. Por ejemplo, estamos planteando el boleto único. No puede ser que una persona que vive en zonas retiradas de Lima tenga que pagar 3 o 4 boletos. Se tiene que pagar un boleto único y hacer un subsidio, que existe actualmente el subsidio, pero subsidio no por pasajeros, sino por viajes. Entonces, esas son cosas que se tienen que regular, también se tienen que normar y establecer. En relación a la Constitución, para no obviar la pregunta que me está realizando, nosotros creemos de que el problema no es de un fetichismo de la Constitución, más bien justamente cuando vemos cómo fue el modelo político de dictadores en Latinoamérica, que hacían constituciones a la medida para las reelecciones. Eso fue lo que sucedió en la Constitución del 93. Y después, cuando cae Alberto Fujimori, ya se planteaba en la clase política que se tenía que reformar esa Constitución y había alguna discusión. Nosotros planteamos esa reforma constitucional y creemos que debe haber un nuevo pacto social justamente para recuperar los derechos y para que el Estado no tenga solamente un rol subsidiario, sino que tenga la obligatoriedad del servicio a la salud gratuita. Esos serían los cambios fundamentales entonces que ustedes harían en la Constitución. Bueno, en primer lugar, reformas sociales. Reformas sociales y particularmente en la salud. La salud en la Constitución del 93 se plantea, a diferencia de la Constitución incluso del 79, que se tiene que financiar por medio de privados, público-privados o públicos. Nosotros creemos que la salud es un derecho y no lo decimos solamente nosotros. Emmanuel Macron, el presidente francés, sin ninguna sospecha de socialista o comunista, plantea de que esta pandemia nos ha demostrado que la salud no puede ser una mercancía, tiene que ser un derecho. La salud dentro del mercado tiene muchas distorsiones, existen muchas distorsiones, hay poca información, es muy caótica y la pandemia nos está demostrando eso. Entonces nosotros creemos que la salud tiene que ser financiada por obligatoriedad por el Estado y tiene que haber una tendencia a conseguir un sistema de salud robusto, único, con un financiamiento por impuestos, obviamente con una reforma tributaria que también es necesario para atender las demandas de la población. Bueno, qué interesante ello, ¿no? Porque quisiera saber cómo ustedes proponen, ¿no? El poder financiar también desde el ámbito público y privado el financiamiento de la salud. Lamentablemente el tiempo es tirano, pero esperemos poder tenerlo en otra oportunidad para hablar más al detalle sobre esta situación. Y termino preguntándole, señor Glave, ¿es usted pariente de Marisa Glave? Sí, es mi sobrina. Ah, ya. Por ahí viene entonces, ¿no? El ánimo político y la afiliación con Verónica. Probablemente a ella le vino el ánimo político por mí. Ajá, claro, me imagino que sí. Bueno, vamos a ver cómo le va entonces en esta contienda. Muchísimas gracias. Gracias por participar entonces aquí en esta entrevista en el programa, donde siempre estamos tratando de entrevistar a distintos candidatos para que usted pueda conocerlos y conocer sus propuestas.